Hola, ¿qué tal? El día de hoy haré un análisis o trataré de hacer un análisis de una película cómica de análisis de reflexión profesional que se llama ¿Qué tal Bob? O What About Bob? Es una película antigua con Bill Murray y nos narra aquí la relación de un terapeuta con su paciente. Este paciente al principio eh, parece normal, empieza a tener conductas pues distintas de lo que se espera para su edad y un psiquiatra, un psicólogo le recomienda a otro psicólogo muy exitoso, escritor de libros, le recomienda a este paciente. ¿Qué es lo interesante de esta película? De comedia, pero que nos hace analizar y reflexionar la cuestión paciente o cliente terapeuta, psiquiatra o psicólogo o psicóloga. Nos hace reflexionar cómo el paciente siente la necesidad y hace todo lo posible por ir a buscar al terapeuta. El terapeuta le dice que va de vacaciones y el paciente reconoce su problemática, tal vez independientemente de la problemática, una personalidad un poco desorganizada, una personalidad excéntrica, según la película lo narra, y el terapeuta le dice, pues en unas semanas regreso. El paciente depende del terapeuta, dice, yo no puedo dejar al terapeuta. Y en la realidad se da una codependencia paciente-terapeuta o cliente-terapeuta, porque se va dependiendo de esa persona, pero la paradoja es que a la vez se quiere ir independizando de que esa persona o ese cliente o ese paciente tome sus decisiones afectivas y emocionales que le van a ayudar en su vida. Entonces este paciente depende mucho del terapeuta. Vemos aquí cómo hay ciertas actitudes de introyección y de proyección. El terapeuta empieza a proyectar una serie de cosas de su identidad, de su personalidad al paciente. Este terapeuta brillante se va a vacaciones con su familia y el paciente hace todo lo necesario para averiguar qué, eh, en qué lugar está viviendo o en qué lugar fue a vacacionar. Entonces, el paciente empieza a inventar una serie de cosas de mentiras, donde habla con una telefonista o una señorita que atiende pues ahí los llamados y le pregunta el número del terapeuta, el teléfono del terapeuta. En aquel entonces seguramente no había teléfonos celulares. Y Bob, el paciente, inventa pues que es un investigador privado y que le urge saber la dirección del terapeuta y de cierta manera entra a la central de telefonemas o de telefonía y logra conseguir el teléfono y la dirección del terapeuta. Aquí vemos cómo la cuestión vida privada del terapeuta y vida privada del cliente se unen. En la terapia, que debe durar 35, 40, 45 minutos en un paciente, una o dos frecuencias a la semana. Hay terapeutas que van 3, 4 veces a la semana. O clientes o terapeutas de terapeutas que tienen un análisis más profundo, casi de lunes a viernes, pero en general es una vez o dos veces a la semana con un cliente. Aquí nos damos cuenta cómo la vida personal del terapeuta está siendo modificada y afectada por la misma sintomatología o la misma problemática de Bob, que es, repito, el paciente que necesita o pide la ayuda. Al principio la sensación que el paciente está inseguro, que el paciente hace cosas que no debería, que el paciente está urgido, por así decirlo, de la terapia y quiere ir a ver a su terapeuta y lo logra.
Vemos ahí como una persona que a lo mejor tiene un problema emocional o mental en algún grado, logra el cometido a través de mentiras, a través de manipulación y a través de forzar al terapeuta que lo reciba en su casa. Es muy curiosa esta película porque refleja muchas problemáticas de los terapeutas y problemáticas de los pacientes a su vez, no nada más del paciente, sino de lo que se da en los terapeutas y los sentimientos encontrados que puede darse o el tipo de relación que se puede distorsionar también con el tiempo o con el tipo de relación que se da paciente-terapeuta, donde debe haber una distancia profesional, no íntima o de amistad, por ejemplo. El terapeuta va a su casa, tiene su familia, en algunos días le van a hacer alguna entrevista en televisión, el terapeuta está muy entusiasmado, Bob todavía no llega a su casa, a la casa de campo, cerca de un lago. Vemos como el terapeuta tiene una relación normal con su hijo, con su hija, con su esposa en el lago y en la casa. Y pues él, su misión es descansar, convivir en lo privado, y la misión de él pues es estar en la televisión para promocionar uno de sus libros famosos. Bob llega a su casa, le habla primero por teléfono y el terapeuta dice: no te puedo atender, háblame cuando llegue a la oficina. Bob sigue insistiendo y en una ocasión, donde va a comprar el terapeuta algunas cosas, Bob encuentra al profesional de la salud mental comprando también algunas cosas. Después, de alguna manera, Bob llega a la casa de campo donde está la familia del terapeuta, del psiquiatra o del psicólogo, generalmente psiquiatra, y la familia lo recibe muy bien, la familia del terapeuta. Le dicen, pues, ¿qué tiene de malo? Es buena persona, se ve agradable el paciente, tu papá, ¿por qué no lo aceptas? Y es donde ahí hace un clic en la cuestión emocional del terapeuta, el sentimiento de angustia, de ansiedad y de que no va a salir bien las cosas en la televisión, en la entrevista que le van a hacer a él. Bob se queda a comer, se queda a cenar, convive con el hijo, convive con la hija, con la esposa, en la casa del terapeuta, en la casa de campo o en su lugar de descanso, por así decirlo. Y después pasa que inclusive le ponen una cama donde duerme en la misma habitación que el hijo, etc. Y empieza Bob como adulto a hacer cosas, pues digamos, muy infantiles o muy inmaduras también. Como saltar en la cama o bien como decirle cosas al hijo del terapeuta, cosas, digamos, no muy correctas o no muy propias. Se ríen, disfrutan. Empieza a llover, Bob no se puede ir, se queda en la casa, la señora le hace de comer, le hace de cenar, ya es parte de la familia del terapeuta. El terapeuta está totalmente descontrolado, dice, ¿cómo puedo tener aquí un paciente? Esto viola las normas o estándares de la psiquiatría o de la psicología. Y se lo hace saber. Al día siguiente tú te vas, le dice a Bob, le dice, tú mañana te vas a ir. Antes de que lleguen a entrevistarme, tú te vas a ir. Y Bob le dice, pues sí. Al día siguiente, en la mañana, llegan las personas de televisión para hacerle la entrevista al terapeuta. El terapeuta tiene una chimenea, le pregunta al camarógrafo que cómo es el lugar, que si es propio ahí o si la entrevista la deben de hacer en un sillón o la deben de hacer en otro lugar. Y Bob sigue ahí, no se va. Quiere estar en la entrevista. Ya se siente parte de la familia. A lo mejor la terapia más importante no era estar con el psiquiatra o hablar con el psiquiatra. La terapia más importante era ser aceptado por alguien. Y eso sucede mucho en la terapia de niños y jóvenes y adultos.
La terapia con un buen profesional de la salud mental es muy importante, pero es el sentimiento de inclusión, el sentimiento no de rechazo de personas, en este caso desconocidas para él, que van siendo parte de su yo, de su integridad, van siendo parte de su mente, de su conciencia, y él va cambiando toda la dinámica del terapeuta también de la familia. Le hacen la entrevista y la entrevistadora, una mujer, le dice que van a entrar al aire, van a entrar a televisión pronto. Bob no se va de la casa y la entrevistadora dice, pues ¿qué tiene? Es una gran oportunidad que usted nos traiga a su paciente para que lo entrevistemos al paciente también. El psiquiatra, nerviosísimo, contesta, ¿cómo puedo tener aquí un paciente? No es profesional, no es correcto que el paciente salga en la tele, no es ético ni es profesional que él esté con nosotros en la familia. Y una serie de alegatos ahí que dice sobre su práctica profesional. Bob dice que sí, él quiere salir en la tele con el terapeuta y presenta su libro, el psiquiatra, muy famoso ese libro, muy recomendado, y la cámara abre una toma donde aparece Bob al lado de él. Y prácticamente Bob es el centro de atención, ya no es el terapeuta. Es el paciente quien absorbe toda la energía y toda la atención de la audiencia, de las cámaras, de los reflectores. El psiquiatra que quería ser centro de atención, como una persona preparada, una persona intelectual, como una persona profesional, estudiada, que ha hecho cosas por la ciencia, ya no es el centro de atención. Aquí nos ponemos a reflexionar cómo en las terapias, pueden ser terapias breves, largas, con un aspecto esquiniano o freudiano o lacaniano. Lacan es un autor muy interesante. Lacan hablaba cosas contrarias a Freud, pero analizó muchas cosas de Sigmund Freud. Es muy interesante la postura de Lacan, por ejemplo. Y los planos y las dimensiones y todo esto. Freud con su idea de la mente como esfera y todas estas cosas que se aprenden o estas situaciones que se aprenden. Pero aquí el punto es de cómo el paciente absorbe energía, absorbe los reflectores, y en las terapias muchas veces sucede esto también. Nos están dando una indicación de cómo en las terapias reales el terapeuta puede ser el centro de atención o quiere ser el centro de atención de su paciente. Hay un sentimiento del terapeuta muchas veces de llamar la atención, de abrirse con el paciente, de decirle a dónde fue, qué hizo, qué títulos obtuvo. Casi el paciente analiza al terapeuta en muchas ocasiones también, aunque el paciente no tenga la preparación adecuada ni sea el objetivo primordial, sino que el objetivo es que el paciente se abra en sus emociones, en sus prejuicios, en sus dichos, en su experiencia. El terapeuta puede caer en esta, pues, tentación de confiar mucho también en el paciente. Pero ¿qué pasa cuando el paciente lo traiciona? ¿O qué pasa cuando el paciente, pues, revela cosas del terapeuta? Ya no estamos hablando del terapeuta revelando cosas del paciente, sino el paciente revelando cosas íntimas que le ha confesado el psiquiatra o el psicólogo. Y sucede. En este caso, ¿verdad? El paciente ya sabía dónde vivía, ya sabía el tipo de familia, el tipo de hijos, ya sabía muchos secretos de su terapeuta, que deben de mantenerse muchas veces en secreto, etc.
Entonces Bob sale en la tele, en la entrevista, el terapeuta se ve con la cara fúrica, enojadísimo, como diciendo, inclusive hay un choque ahí donde el terapeuta o el psiquiatra se obstruye, se limita, donde habla en monosílabos, en palabras pequeñas, cortas, y Bob es muy natural. Sale en la entrevista muy natural, como un paciente. La entrevistadora o la conductora del segmento de televisión dice que pues está excelente la idea que un paciente estuviera ahí, pero no era el objetivo del profesional pasar a su paciente ahí. Termina la transmisión, el psiquiatra es el que se vuelve histérico, el psiquiatra es el que se vuelve neurótico, el psiquiatra es el que pierde el control total emocional. Parece ahora que Bob es el psicólogo y el terapeuta es el paciente. Da esta sensación de que ahora el profesional de la salud mental es el que necesita ayuda. No puede aceptar que Bob, su paciente, haya manipulado, haya mentido, haya estado con su familia sin ser invitado. Y no puede entender tampoco el terapeuta cómo él, su paciente, recibe todos los reflectores y no él. Los acaparó. Seguramente hay envidia, seguramente hay mucho coraje y lo demuestra a través de su cara, lo demuestra a través de sus acciones y a través de sus palabras. Entonces, en esta comedia, que tiene mucho de verdad y tiene muchas cosas para el profesional de la salud mental o el profesional de la educación, termina la entrevista y pasando algunos minutos, el psiquiatra decide tomar a Bob casi por la fuerza y lo mete en su camioneta, como un objeto. Ya después de hacer todo el ridículo, de estar con él, de mentir, el terapeuta es el que necesita terapia ahora, el que necesita controlarse. Y lo lleva a un hospital psiquiátrico, donde la directora del hospital es amigo del psiquiatra, es amiga del psiquiatra, y le dice a Bob, el psiquiatra le dice a Bob, aquí te la vas a pasar muy padre, aquí te la vas a pasar muy bonito, y el psiquiatra se ríe con una risa sarcástica, como de venganza, que bueno que ya no va a estar con nosotros, dice algo así. Y Bob se queda en el centro o sanatorio mental o hospital psiquiátrico. Pasa el tiempo, pasan las horas y aparece una escena donde Bob está haciendo reír a todos los médicos. El paciente que necesitaba terapia está atacado de la risa contando chistes a todos los médicos y enfermeros que están ahí en el centro. Llega el psiquiatra y le dice qué está pasando, le dice a la directora del centro, y ella dice, pues es una persona normal, se ve muy normal, está contando chistes. Entonces aquí nos indica cómo la normalidad y no normalidad de una conducta es muy relativa a lo que se puede presuponer o esperar. Donde hay un estereotipo muy fuerte en el profesional de la salud. El profesional siempre es sano, siempre dice la verdad, siempre es ético y no sucede así siempre. O que al revés, el paciente siempre está mal emocionalmente, necesita muchas ayudas y no puede sacar esa parte, digamos, normal que un paciente puede tener, pero que no le han permitido expresar tampoco muchas veces en las terapias. Y eso pasa muchas veces en las terapias, la parte natural, sana, no se expresa esa parte o ese lado enfermo, patológico, dañado emocional, que es lo que al profesional de la salud le debe de interesar y debe de analizar con cautela también, con mucha cautela, porque estamos hablando de cosas del pasado, de cosas emocionales, etc. Y aquí nos damos cuenta cómo se desmorona este estereotipo, donde el paciente está siempre enfermo y el profesional siempre es sano, o el profesional siempre tiene la razón, cambian los papeles. Y total, es una película muy interesante, antigua pero muy interesante, carece de efectos, casi no tiene efectos especiales. Es una trama muy padre, muy divertida.
pero que nos hace reflexionar en la relación paciente profesional de la salud mental y cómo el profesional puede perder también sus estribos y puede perder también pues la cordura o la cordialidad ante un imprevisto, ante algo que no lo tuvo planeado. Pero aquí también lo interesante es cómo el contexto en donde se da, no se da todo esto en un sillón, no se da todo esto en un cuarto o en una terapia de 45 o 50 minutos. Esto se da durante días y días, donde parece que el mismo Bob, el paciente, va sacando, va expresando su verdadera personalidad y se le es permitido hacer eso a través de la inclusión en una familia, a través de la sanidad, porque él no tenía familia. Era solitario, era una persona más sola, más solitaria, y la familia lo sana, lo cura, no necesariamente la terapia lo cura, no lo cura el terapeuta, no es el poder del terapeuta el que cura, sino es el poder del contexto, del ambiente, del relajamiento de las cosas también, de ver a ese paciente que se considera enfermo tal vez en un consultorio o con problemas en un consultorio, como una persona normal dentro de una casa de campo, dentro de un lago. Y él empieza a hacer amistades y él empieza a hacer relaciones sociales también porque se le es permitido hacer eso. En muchos casos de pacientes con problemas mentales o emocionales, podemos ver que nadie les da la oportunidad de mejorar. No es el terapeuta el que cura necesariamente, sino es la misma persona que va encontrando su enfermedad y va encontrando su sanidad o su parte, digamos, normal, por así decirlo. Es sumamente interesante esta película, es sumamente recomendable. La han pasado en varias estaciones de televisión. Se puede rentar, bajar en algunos lugares. Y me parece muy interesante analizarla. Me parece muy importante que los profesionales de la salud emocional y mental reflexionen sobre esto también. Y vean cómo el paciente también puede producir muchas cosas negativas o muchas cosas positivas en el mismo profesional de la salud. O el profesional, cómo se neurotiza, cómo siente histeria, cómo tiene envidia el paciente también. Esto sucede mucho también cuando un profesional no quiere que su paciente avance, porque el narcisismo del profesional o el mismo celo profesional le impide ver a los demás y le impide ayudar a los demás, donde se puede pasar esta situación también. Que un profesional de la salud mental no pueda ver el problema del otro porque no lo reconoce, porque al otro no lo valida, porque al otro lo ve como enfermo precisamente, no lo ve como una persona que puede ser sana o una persona que puede llevar una vida normal o una vida adecuada, por así decirlo. Entonces es sumamente interesante esta película y es sumamente divertida. Hay muchas carcajadas en esta película. De una manera muy grata nos enseña este tipo de situaciones y este tipo de cosas que se pueden dar y que se han dado, de hecho, en la realidad también. Entre la relación paciente-terapia, paciente-terapeuta también. Y que no es fácil. No es fácil porque definir lo que es la salud emocional y mental no es hoy en día una tarea muy fácil cuando hay muchos distractores, cuando hay mucha tecnología, cuando hay muchas formas distintas de ser o de pensar. Muchas cosas que antes se veían atípicas o anormales, hoy en día están justificadas. Hoy en día se consideran normales inclusive por los libros de texto o se consideran por los manuales de psicología. Los DSM-3, 4 y 5 también consideran muchas cosas e inclusive psicopatologías o enfermedades que no están tampoco clasificadas.
no alcanza una clasificación en los manuales. Y vemos ahí una mixtura entre la personalidad, el ambiente, la cuestión social del paciente, pero también la proyección del terapeuta. Que en todo proceso de terapia hay emociones, pero son emociones también del terapeuta. ¿Hasta dónde son las del terapeuta objetivas o subjetivas? ¿Hasta dónde ese terapeuta es totalmente objetivo? Si podemos hablar de objetividad en otra persona, si podemos hablar de objetividad en las emociones, podemos decir que esa persona lo que tiene es realmente eso y no cosas que el mismo terapeuta proyecta o exterioriza hacia la otra persona o pone hacia la otra persona también. O qué tipo de cosas o situaciones patológicas pueden ser hoy día patológicas que fueron consideradas antes muy normales, porque ahí la cultura, el contexto, todo esto cambiaba. ¿Qué es una enfermedad mental, por ejemplo? ¿Quién está sano y quién está enfermo? ¿Se puede enfermar un terapeuta o no se puede enfermar emocionalmente? ¿Le ayuda o no le ayuda la terapia realmente al paciente? Aquí vemos cómo fuera de la terapia fue mejor ayudado que en la misma terapia. En la casa del terapeuta hubo más ayuda porque hubo amor, hubo integración, hubo comprensión del paciente y hubo sobre todo una actitud natural, no una actitud muy protocolaria o muy, digamos, refinada. Es una actitud de la naturaleza, una actitud de una familia que acepta a un paciente y el paciente acepta a su propia familia. Aquí nos damos cuenta cómo la familia juega un rol fundamental en el desarrollo de los pacientes, en el desarrollo de los hijos, de las hijas, en la neurosis, en la psicosis, en la paranoia, en la esquizofrenia. Algunos autores indican que la paranoia, la esquizofrenia, los esquizoides, todo esto es una cuestión nada más a nivel cerebral o a nivel químicos. Pero si vemos dos cerebros con las mismas alteraciones, tenemos diferentes personalidades como quiera. Si en esta persona se iluminan más partes del lóbulo frontal y prefrontal, y esta también, son diferentes personalidades como quiera, aunque orgánicamente o neurológicamente estén igual, con las mismas sustancias o con las mismas cantidades de, por ejemplo, medicamentos. Hay personas que al medicamento reaccionan muy diferente ante las mismas dosis, aunque tengan la misma edad. Y ese ha sido un misterio también para la ciencia humana, si es que le podemos llamar ciencia a la psicoterapia y a la psiquiatría, porque muchos consideran que la psiquiatría y psicología no es una ciencia en realidad. Ese es un tema bien importante que después quiero tratar, si la psicología y psicoterapia es una ciencia o no es ciencia. ¿Se puede predecir el futuro de un paciente? ¿Se puede predecir una acción o no? ¿Es un método riguroso científico o no es un método riguroso científico la terapia hacia otra persona? Porque en algunos casos les funciona y en otros no. Eh, porque el mismo tipo de terapia a algunas personas no les da efecto o les da un efecto negativo o un resultado diferente. Es una interrogante también si la psiquiatría es científica o no es científica. Usa métodos científicos, usa estadísticas, usa matemáticas, usa la medicina, la psiquiatría, en el caso no de la psicología, pero de la psiquiatría, donde se pueden recetar fármacos o medicinas después de un entrenamiento muy largo. Pero es una ciencia, se puede predecir, se pueden hacer leyes universales de la conducta humana y decir, si esta persona tiene esta patología, va a ser igual que esta otra persona que tiene la misma patología, va a dar los mismos resultados o no. Entonces, queda en controversia esto, pero el punto aquí también es cómo la familia, el otro, los otros, los que rodean, el papá, la mamá, la hermana, el ambiente,
ayudan o afectan en el desarrollo de la conducta humana. No es nada más una cuestión de la neurosis, no es nada más una cuestión del cerebro humano, no es nada más una cuestión de qué come o qué toma esa persona, de lo biológico, de lo físico, es una cuestión de lo que le rodea y cómo esa familia ayuda a la patología a desarrollarse, a la enfermedad a desarrollarse, o ayuda a la enfermedad a ir disminuyendo también. Definitivamente esta película nos da a entender que el contexto del amor, el contexto de las reglas, el contexto familiar es fundamental para que esa persona no sufra tanto las patologías o las enfermedades mentales que se pudieran clasificar. Y cómo fuera de un consultorio se curó y se sanó esta persona prácticamente. Bob era feliz fuera del consultorio y cómo el mismo paciente tiene sus propios recursos y sus propios mecanismos para buscar y pedir ayuda. Pero también nos damos cuenta cómo el psiquiatra en este caso se enfermó, se neurotizó, se puso histérico, sintió envidia a Bob, que era su paciente o su cliente, sintió cosas por Bob, por la cuestión que le había hecho el paciente en la misma familia, cómo cambió su dinámica de padre de familia, cómo el psiquiatra ya no era psiquiatra, era padre de familia, enojado con Bob, enojado con un extraño que no estaba dentro de su oficina, no estaba dentro de una terapia profesional pagada, estaba dentro de un ambiente muy diferente y un contexto muy diferente. Que a fin de cuentas eso es lo que busca la psicoterapia y la psicología, que la persona se adapte al ambiente. Eso es lo que nos están diciendo también, que hay una adaptación a los demás, una relación sana o una comunicación adecuada con los demás también. Se enferma el psiquiatra, se enferma el analista, se enferma el científico de la conducta humana en esta relación con su paciente y con su misma familia. Pero hay otro punto muy importante que quiero detenerme. El psiquiatra se enferma de histeria, de neurosis. Es un profesional frustrado. No lo dejan salir en la televisión adecuadamente, no lo dejan expresar sus ideas o emociones. Ahora él es el neurótico, ahora él es el enfermo. Pero hay algo muy, muy importante. La familia de él no ve esto como un gran problema. O sea, desde su punto de vista de su esposa, de su hijo, de su hija, Bob, el extraño paciente, era bienvenido, como una persona normal. Lo veían normal, que hacía reír, lo veían buena gente, lo veían no como una amenaza a su familia. Y sin embargo, el terapeuta era lo contrario. Veía a Bob como una amenaza a su familia. Lo veía como una persona enferma, histérica, como una persona que inclusive podría haber hecho daño a toda su familia. Cuando la misma familia lo quiso, lo aceptó, lo asimiló en el grupo familiar. Muy interesante la perspectiva de Bob, del psiquiatra, de la familia. Aquí el psiquiatra juega dos papeles, de padre de familia y de profesional de la salud mental, en un mismo momento. En el momento que le hacen la entrevista es un psiquiatra profesional que tiene que aparentar ser calmado, que tiene que aparentar ser un profesional que trabaja en eso. Pero apagando las cámaras de la entrevista, es un padre de familia normal, con emociones, con sentimientos, con deseos, que grita, que se descontrola, que quiere tener una paz en su casa, sin Bob, sin el paciente. Sin embargo, su familia, la familia, no neurotizada, por así decirlo, asimila y quiere, llegan a querer a Bob. Y Bob, el paciente supuestamente enfermo, llega a querer a la familia del enfermo ahora, que es el psicoterapeuta o el psicoanalista. Hay que verla y analizarla porque realmente vale la pena esta película.
Espero que les haya gustado esta síntesis o esta sinopsis sobre esta película muy, muy, muy recomendable, muy interesante.